¿Cómo vamos a meter al ratón a cuidar el queso? Al presidente no le gusta, lo trata de chop suey. Ay, por favor, llamen a sus compañeros, están tomando café o bocadillos, felices de la vida. A mí también me quiere mucho la gente. Cuando están en contra, entonces somos personas que no tenemos necesidades. Cuando están en contra, somos unos corruptos. Qué bueno, voy a tomar café en mi casa tranquila. Parece un espíritu chocarrero, perdón. Esta nueva Asamblea Legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 19 de abril del 2024, como siempre en compañía de May. Espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana, Lucho, vamos a hablar de los exabruptos, los nuevos exabruptos de Chávez. de cada día. Ajá, el informe que aprobó la Comisión de Control de Ingresos y Gastos sobre el Banco Central, que pide con urgencia la destitución de don Roger Madrigal, así como del rechazo del plenario legislativo a la terna que presentó la defensora de los habitantes para el cargo de la Defensoría Adjunta. Correcto. Y nuestras secciones, pregúntenle a Lucho y las mejores y peores propuestas de esta semana. Pero empecemos por el presidente. El fin de semana, desde el viernes creo, circuló en el chat de prensa de Casa Presidencial una convocatoria a conferencia, a un evento. A un evento que se decía Trabas para Limón. Y todos nos quedamos pensando de qué está hablando. No, y en realidad mi pensamiento es como, quiso decir trabajo y se equivocó. Ajá, es como hay un error en esto, perdón. Nos dimos cuenta el martes, porque recordemos que el lunes fue feriado. El martes estaban en una plaza pública, básicamente. Parque Vargas de Limón. Exacto. El presidente, varios alcaldes y algunos diputados de la provincia. Ada Acuña, Pilar Cisneros, que obviamente no son de Limón. Pero son oficialistas. De hecho, el oficialismo no sacó diputados en Limón. No tiene diputados ahí. Ada Acuña, Pilar Cisneros, Rosalía Brown de Nueva República. María Marta Carballo de la Unidad. Uh-huh. Creo que ya, bueno, que yo recuerdo. Falta uno, ¿no? ¿Del Limón? Ah, no, los que no fueron. Los dos que no estaban, Jason y Catherine Moreira. Ajá, los dos del PLN. Pero bueno, la conferencia de prensa era para volverse a pelear con la Contraloría General de la República. ¿Qué es lo que pasa, Lucho? El gobierno, o bueno, en Limón se quiere construir una terminal de cruceros y una marina, ¿verdad? El plan del gobierno es hacerlo en unos terrenos ociosos de Habdeba. Ahora le dicen ocioso porque, o sea, le dicen... no lo usan. Uh-huh. No, es que ahora todos le dicen ociosos y lo que quieren es usarlo para otra cosa. Ajá. ¿Verdad? Como el proyecto de la semana pasada de María Marta. Correcto. Eso de la Incofer está ocioso, vemos en la municipalidad. Y está en uso, eso es lo peor de todo, pero bueno. Entonces son terrenos ociosos de Habdeba, en los que quieren construir ahí la terminal de contenedores, la terminal de cruceros y la marina. Y el plan es usar el terreno de Habdeba y el financiamiento privado. Y entonces aquí es donde yo vuelvo y digo, esta gente no ha aprendido nada de lo que pasó en el Castella, porque entonces lo que quieren es que un privado vaya a construir en terrenos públicos. Exactamente. Pero bueno. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que según el presidente, la Contraloría General de la República les frenó el proyecto porque les mandó un recordatorio de que tenían que cumplir pues, los procedimientos de contratación pública, particularmente respetar el principio de licitación. Correcto. Y ya para eso ellos fue como, bueno, entonces no podemos hacer el proyecto como queremos. Porque al parecer lo que querían hacer era como preseleccionar de una lista de empresas interesadas y seleccionar a esa para que empezaran a hacer una alianza estratégica. ¿Qué Habdeba puede hacer alianzas estratégicas? Lo que dice la Contraloría es que las alianzas estratégicas no se puede usar para, y esto lo ha dicho en varias ocasiones, no se puede utilizar para brincarse licitaciones. Correcto.
Y toda obra pública mayor, digamos, son licitaciones mayores, debe hacerse 800 y pico millones de Exacto, debe hacerse bajo el principio de licitación. Sí. Y el gobierno no lo quiere respetar. Ajá. Y además, abiertamente el presidente dijo, primero sugirió que fue que alguien dentro de la Contraloría, porque el recordatorio que hizo la Contraloría, que no fue sobre el proyecto en específico, En que la reglamento de alianzas estratégicas. Exactamente. El presidente sugirió que lo que la Contraloría dijo, se dijo porque alguien dentro de la Contraloría está presentando las denuncias anónimas. Y ayer Pilar Cisneros sugirió, peor, dijo que es que alguien dentro de Casa Presidencial es un espía para la Contraloría. Oh, wow. Porque dice que eso, o sea, el tema se ha presentado ante la Contraloría antes de que ellos siquiera presentaran el proyecto de la Claro, pero la denuncia ni siquiera es sobre los proyectos en específico, es sobre el reglamento. Claro, pero ya sabemos que los hechos tácticos no le importan al oficialismo, sobre ahí. Exacto. Y eso también tiene que ver con un tema de frecuencias que después vamos a hablarlo. En fin, le tiraron a la Contraloría hasta decir basta. Correcto. Las diputadas que fueron ahí se sumaron a esa plaza pública con esas acusaciones infundadas, aunque María Marta Carballo luego en el plenario dice, sí, yo no estoy de acuerdo con las formas del presidente, pero la Contraloría no puede decir que no digo lo que digo porque sí lo digo, a su parecer. A ver, y María Marta incluso presentó un proyecto de ley para reformar la ley de Habdeba para que diga expresamente. Yo había dicho que le ganó la vuelta al gobierno porque el gobierno dijo, vamos a presentar el 1 de mayo. En mayo, y María Marta lo presentó ese mismo día. Correcto. Y bueno, no es porque le haya ganado la vuelta, sino porque es una diputada oficialista. María Marta es una diputada oficialista, o sea, hizo lo mismo con los terrenos de Incofer la semana pasada, ahora con este tema de Habdeba. Pero bueno, más allá de eso, En esa conferencia el presidente también aprovechó para tirarle, y ahí está donde viene todo el problema que se le arma después, a los diputados liberacionistas que no fueron a la conferencia, doña Catherine Moreira y don Jason Valverde. Exacto, lo que generó que Rodrigo Arias le cancelara el almuerzo que tenían este viernes, o sea, hoy, y que don Eliezer Feinsack dijera que la negociación del 1 de mayo estaba en otras condiciones porque no se puede con el oficialismo. Sí, pero a ver, aquí no hemos mencionado que dio, o sea, además de esos ataques, digamos, directos a esas 3 personas en específico, pobre doña Marta Costa, que ella ni siquiera es firmante de los documentos en cuestión. Además de tirar a esas 3 personas en específico, el discurso del presidente fue sumamente incendiario, ¿verdad? Ajá. Y en esa misma conferencia, aunque eso... No, eso no fue... Eso fue el otro. Eso ya fue vamos a pasar a eso. Ese tema no lo dije al inicio, pero también es tema. Sí. El de las frecuencias. Pero Sí. dale. Pero eso me estaba refiriendo a lo de las... Ahí le van los 2 más. Pero eso no fue ahí. No fue eso el otro día. presidencial. Pero es igual, son sus exeuros. Claro. Entonces, ya estaba eso primero. Obviamente, a Rodrigo Arias fijo se le hizo un despelote a lo interno de la fracción, porque es como... ¿Usted cómo va a ir a pedirle cacao a este señor que acaba de tratar mal a sus 2 diputados de Limón? Cancela la reunión. Hay conferencia de prensa luego ese día, el día siguiente, el miércoles presidencial, y ahí el presidente vuelve a enfilar baterías. Y la más, digamos, grave de todas es obviamente ha insistido siempre desde que la Asamblea Legislativa es la que no se mueve con el tema de seguridad, y reiteró, y digo, yo se lo dije en noviembre del año pasado, que les iba a contar los muertos. Y ahí van 2 más. Se está refiriendo al asesinato de una madre y su hija de 4 años en Limón, que además usó una frase sumamente desafortunada y gráfica de que la materia encefálica de la chiquita entonces estaba pegada, ¿verdad? por el ataque que sufrió. Murió de un disparo a la cabeza. Bueno, la mataron de un disparo a la cabeza. Sí. En fin, eso ya fue como lo que terminó de derramar la gota nuevamente del vaso en la Asamblea Legislativa. Y entonces el jueves canceló la cita. No, eso pasó el martes. Y ya luego, entrado el control político, don Ariel Robles es como, presidente, de verdad no vamos a hacer un debate arreglado sobre lo que pasó. Y es como dicen, ¿lo quieren? Tienen que pedirlo, ¿verdad? Pero para ese día lo que estaba programado era ver el tema de la Defensoría adjunta a los habitantes. Correcto, ahora pasamos a eso. Entonces, lo que más se hizo fue como
salvo algunas intervenciones, digamos, por el fondo en el No, control ponieron al político, jueves el control se político. aprobó la moción de control político y lo hicieron ayer y lo vimos y es como, mae, Una pérdida de tiempo. sí. O sea, O sea, la que más se acercó, digamos, a criticar las declaraciones incendiarias, o sea, que fueron en todo caso el tema de seguridad, y fue Gloria Navas, el resto no habló de eso. María Marta Carballo, que se subió a tarima con el presidente, lo que dijo es llegó a defender al yo no estoy de presidente. acuerdo con la forma del presidente, pero él no va a cambiar su forma de ser, así que... Y luego sale Vanessa de Paul, su compañera de fricción, y la contradice y dice, no, sí, el presidente tiene que cambiar sus formas. Lo peor es que María Marta va a ser la nueva jefa de fricción de la unidad. Con Leslie, los dos serviles de Chávez. O sea, si hay dos serviles de Chávez en la Asamblea Legislativa que no son Pilar Cisneros, son Leslie y María Marta. Y eso, evidencia sobra. Pero bueno, Porque ni siquiera Nueva República se pliega tanto. no. Son esos dos. Sus razones tendrán, como aquí digo, el PUS intenta renovarse, pero no deja de hacer una bolsa al por mayor. De hecho, hasta el presidente del PUS, don Juan Carlos Hidalgo, salió diciendo que los diputados tenían que dejar de estar negociando el 1 de mayo con el oficialismo. Correcto. Y ahora la Juventud Social Cristiana sacó un comunicado La Juventud criticando no fue. a Juan Carlos Hidalgo por eso que dijo, pero resulta y acontece que la cabeza de la Juventud Social Cristiana es asesora de don Horacio Alvarado, Exacto. Horacio Alvarado antes, sí, Ajá. que es el candidato. El que está buscando esos votos del oficialismo. Exactamente. Pero bueno, eso con ese tema de Chávez. Pasemos al segundo tema que hubo en conferencia de prensa que terminó recalando en la Asamblea Legislativa, y es que el presidente en la conferencia del miércoles adelantó que vetaría el proyecto de don Óscar Izquierdo para actualizar las frecuencias, el impuesto a radio y televisión. A ver, este impuesto tiene, y en la conferencia de prensa estaba el presidente con la ministra. Recordemos que el MISID a la fecha no ha dicho qué va a hacer con las concesiones. Dijeron que iban a anunciar algo en Semana Santa y no lo hicieron porque era Semana Santa. No, y porque no tienen todavía definido qué van a hacer. Ya usted dijo, si usted quiere extender la concesión o sacar a licitación, son dos procesos distintos que ya está tarde para ambos, legalmente hablando, en términos de plazos. Pero bueno, más allá de eso, Han amenazado con un apagón de frecuencias, ¿qué es lo que a pesar quieren? de que la ministra le ha dicho a las empresas de radiodifusión de que no va a haber apagón. Un apagón de frecuencias. Pero bueno, entonces llegaron a criticar el proyecto de Óscar Izquierdo. Yo no pagaría, digamos, de que me vas a hacer multarme con 100 colones por transmitir fuera del plazo de concesión. Básicamente, llegaron a criticar el proyecto, que ellos ya habían dicho que estaba bien, porque la Contraloría, de hecho, levantó una orden que tenía justificado en que estaba ese proyecto presentado. Sí, a ver, desde el 2012 la Contraloría le ha ido ordenando a los ministerios de Ciencia y Tecnología que revisen el tema de el impuesto establecido en la ley de radio. Esa ley es de 1957 y establece un 54. impuesto... ¿54? ¿No es 57? Nope. Ah, ok. 54. Y establece un impuesto con un tope de 3.000 colones. De nuevo, el problema de establecer impuestos nominales es que no se establecen formas de actualizarlas a futuro. Correcto. Pero luego no cometamos errores tampoco como el del impuesto al combustible, que se actualiza con la inflación y entonces el impuesto es más caro que el litro de gasolina. Pero no viene el caso de ese tema ahorita. No en el caso. Ok, ¿qué es lo que ocurrió? Que en esa conferencia de prensa la ministra Bogantes presentó una tabla diciendo Que había que llevar... A ver, los valores traerlos a valores presentes. Correcto. Que es traer un valor a presente, agarrar el valor del año ese y actualizarlo por la inflación de todos los años hasta la fecha. Correcto. El tema es que hay un error de forma. Y Ellos es- lo que hacen ver es que A ver, actualmente se paga 120.000 colones del canon de radiofrecuencias. Que son cosas distintas. Ajá, el canon es se lo- creó por la ley de la apertura del mercado de las telecomunicaciones en Correcto, 2008. correcto. Se cobró por primera vez en el 2014, según lo que vi en uno de los decretos. Ujú. Hasta el 2014 empezó a cobrarse. ¿verdad? Entonces, El toca canon de reserva son 120.000 por... para este año. Porque resulta que se actualiza. Aproximadamente, se actualiza. Según lo que leí, es como que dependiendo de la cantidad de proyectos que haya en materia de actualización tecnológica en la gente que usa frecuencias, Correcto. su TEL fija un monto y ese monto se divide entre la gente que tiene concesiones. Correcto. Para este año son 120.000 colones. De En otros cada años ha y, sido 1.000.000. y se paga por enlace. Ajá. Entonces, digamos, en 2000, hace 2 años, Amelia Rueda hizo una nota de esto. Entonces, digamos, Teletica, que era la que más pagaba, terminaba pagando 6 millones al año. Claro, porque Teletica tiene
Canal 7, tiene una, me parece que también en AM, Y en los enlaces. y Teletica Radio y toda la cosa. Ajá, y cada uno paga. Pero bueno, entonces la ministra dijo que esos 120,000 colones, primer error. Había que traerlos a valor presente. El primer dato falso es que había que traerlos a valor presente de 1954 a la fecha. Eso está mal Porque porque en 1954 no se cobraban. ese canon se empezó a cobrar en 2014. 2008. Se creó en 2008 y se empezó a cobrar en 2014. Y ese fue el error número 1. Entonces, traerlo a valor presente dijo que eran 7 millones. 78 millones aproximadamente lo que se les debería cobrar anualmente. Y de hecho, en la misma tabla ella pone porque las AM todavía pagan 3,000 colones. Porque es el impuesto de radio. Ajá, exacto. Mezclaron los dos conceptos. Exacto. Y entonces- ella misma revela, o sea, en la misma gráfica, en la misma tabla que pone el Ejecutivo en la conferencia de prensa, se ve que traer esos 3,000 colones a valor presente son menos de 3 millones de colones. Es 1.940 y algo. O sea, digamos, 2 millones, que es menos de la propuesta que tiene el proyecto de don Que Oscar la Izquierdo propuesta de Oscar actualmente. Izquierdo es atraerlo con salarios base y entonces las televisoras pagarían 8 salarios base. Correcto. Ahora, el presidente pidió en conferencia de prensa que lo que tenían que hacer era sacar un porcentaje de las ganancias de publicidad. Lo cual se podría hacer. Pero, a ver, eso tiene que ser impuesto, no canon, porque el canon no va a Hacienda. El canon solo va a regular. se dedica a Sutel Correcto. y a los proyectos en temas de Ellos telecomunicación. tampoco han sabido hacer esa diferenciación. Correcto. Sí, el problema en todo caso es que no importa cuál mecanismo usen, eso va a ser un gasto deducible del impuesto sobre la renta. Entonces, No solo eso, a ver, yo creo que dependiendo de lo que le cobre, o sea, nunca le van a cobrar un 30% de las ganancias, que es lo que pagan por las ganancias de renta actualmente. Entonces le vas a reducir el impuesto. O sea, en realidad, ponérselo directamente a las ganancias le va a bajar lo que pagan en impuestos, básicamente. Nada más lo hace más directo como para que la gente se sienta resarcida moralmente. En fin, el tema es que no, o sea, tienen que definir lo que van a hacer. Ahora, este proyecto está ya en el... ya quemó el segundo día, no sé. Exacto. Y se presentaron... Y a mí lo que me molesta, llegaron a discutir, y a mí en todo caso, defenderlas. a mí en todo caso lo que me molesta es que MISID en septiembre del año pasado mandó un informe con observaciones diciendo, vea, no dijo cómo, por lo menos el proyecto de Oscar Izquierdo está usando una fórmula del Banco Central. El proyecto, el MISID no dijo cómo cambiar el modo de calcular el impuesto. Hizo ciertas observaciones en septiembre. El oficialismo pasó el primer día de mociones 137 desde octubre del año pasado, que se dictaminó hasta este No presentaron mes. nada. Las mociones 137 que presentaron, ninguna cambiaba eso. Ujú. Ninguna. Porque si lo que el presidente quiere, lo que el gobierno quiere es que le cobren el impuesto según lo que pagan, lo que reciben por publicidad, ok, meta una moción y lo hace. Estaba a tiempo de hacerlo. No lo hicieron. No lo hicieron. La comisión terminó de quemar las primeras mociones el viernes de la semana pasada, ¿verdad? Que eso fue muy raro porque los viernes no suele ser un día... Fabricio les hizo el favor. Ajá. No suele ser un día usual de sesiones en la asamblea. Ujú. Se abre ya el segundo día, se quema ayer en la tarde, y el oficialismo tampoco presentó ninguna moción en ese sentido. Y ahora que llega, ahora están Pilar, Paola Nájera y Daniel Vargas yendo a la Comisión de Gobierno a hablar todo el plazo posible por las mociones 137 porque dice... Que no cambian el tema a fondo. Exacto. No hacen la propuesta que ellos tienen. O sea, una de las mociones es aclarar que cuando se está hablando de días, se está hablando de días hábiles. Correcto. Ya eso está establecido en otras leyes. ¿Para qué está perdiendo tiempo en eso? Obviamente lo que van a hacer ahora es darle filibusterismo al proyecto, bloquearlo para que no logre avanzar, porque ya el presidente dijo, no lo voy a convocar a sesiones extraordinarias, y porque lo que le ordenó la ministra es presente un proyecto nuevo. Correcto. Lo cual era innecesario. Si para el cambio que querían hacer era innecesario, se podía arreglar por mociones, nada más no les dio la gana. Correcto. Y... Porque no le sirve a su narrativa de enemigos de los medios de comunicación. Exacto. Ahora, lo que la gente tiene que saber es que si se puede cobrar sobre las ganancias, eso lo va a volver deducible, o sea, les va a reducir el monto de renta. Por alguna bajar. Y no lo pueden hacer como el canon. Daniela Rojas, la diputada del PUS, que además es coproponente del proyecto, Se los dijo. y a la que el presidente mencionó el nombre, digamos, para atacarla, también en esa conferencia de prensa, se los dijo ayer en la Comisión de Gobierno. Es como dice usted. Primero que nada, les dejó varias cosas claras. Número uno, que están confundiendo impuesto con canon, Ajá. ¿verdad? Ese es el error que refar primordial y del cual además se deriva el tema de traer un valor a presente.
porque son cosas distintas. El canon, de nuevo, el impuesto nunca ha sido 120,000 colones, así que En no puede traer. 1954 nunca se pagaron 120,000 colones. Eso es una mentira del gobierno. En 1954 el ICE tal vez pedía un préstamo de 120,000 El colones. tope en ese momento eran 3,000 colones. Que exacto. eso es lo que se tiene que traer a valor presente. Que este proyecto lo sube por encima de ese valor presente. Exactamente. O sea, con la fórmula del oficialismo, las televisoras van a pagar menos. Digamos, esa sería una Correcto. interesante noticia por hacer. Yo estoy seguro que Amay la va a hacer este fin de semana. Lo que pasó además fue que, a ver, de nuevo, volviéndolo a la Contraloría había ordenado al BICIT que presentara un proyecto de esto varias veces. Presentó La última fue en 2022, en octubre de 2022. cuando estaba el ministro anterior. Ajá. Y no se presentó. Y yo mandé a preguntar a la Contraloría, ¿por qué no? Aquí, y yo como, dime, esta gente no hizo caso, ¿qué hicieron ustedes? Y me dicen, esa orden, digamos, como que ya la cerramos, la dimos como por cumplida, porque el BICIT y Hacienda se pronunciaron sobre ese proyecto, Oscar Izquierdo. Y no estaban en contra. Entonces, ya. O sea, lo cerramos ahí porque ya el BICIT cumplió, digamos. Consideramos que el BICIT cumplió por ese lado. Y ahora el presidente dice, lo voy a vetar. O sea, Colbert el Entonces, de la Contraloría. Pero bueno. Entonces, eso nunca se va a actualizar. Nunca se va a actualizar. Está complicado. Pero bueno, eso con ese tema. Pasemos al siguiente tema, que es el informe sobre el Banco Central. Este informe surge de la investigación a raíz de las famosas solicitudes de información que hizo el Banco Central a las entidades financieras, que incluían datos, el número de cédula de las personas, básicamente, era el dato controversial. Ese tema, ustedes recordarán que está judicializado porque la Sala Constitucional tiene 2 acciones en curso para revisar la constitucionalidad de esos artículos y el uso que hizo el Banco Central, pero la comisión tenía su investigación, terminó su informe y su informe es bastante incendiario. Pide la cabeza de Roger Madrigal. ¿Lucho? Sí. Y a doña Hazel Valverde, que es la gerente del Banco Central, la acusan de actuaciones temerarias. Porque doña Hazel fue la que entabló las denuncias penales contra doña Rocío Aguilar, que es la superintendente de su jefe, Ahora, y contra don Bernal Alfaro. el que era el ex gerente general del Banco Nacional. De nuevo, esta gente no se ha leído la ley del sistema de información, porque esa ley, el artículo, no me acuerdo cuál, pero esto lo hablamos en un podcast anterior, dice expresamente que si no se le entrega la información que piden las entidades, Está obligada a denunciar. la institución está obligada a demandar. O sea, si quieren resolver, o sea, ella hizo lo que la ley que aprobó la Asamblea Legislativa dice. Porque si no, la que iban a incurrir, digamos, en desobediencia era ella. Correcto. Si quieren cambiar esa práctica, Incumplimiento de tienen que cambiar la ley, básicamente. Y lo otro, a ver, yo sé que Roger Madrigal lo ¿No es el dijo... más querido por todos? No. A ver, Rolando Araya lo dijo muy bien en un evento que tuvo recientemente alguna de estas asociaciones de derecha. Usted no está ahí por lo que sabe, porque claramente no sabe mucho. Pero porque Usted está ahí porque hace caso. Básicamente. Como todo el gobierno. O sea, aquí ya lo hemos dicho varias veces. Usted es el ejecutivo. El presidente mismo lo ha dicho, no me jueguen o los decapito. Usted en el ejecutivo no lo echan por sus errores o por la corrupción, lo echan por no hacer caso. Correcto. Es la única razón por la que alguien se va de este gobierno. Pero bueno, más allá de que don Roger Madrigal no sea la persona favorita de todo el mundo, el informe es temerario porque dice que, o sea, lo acusa de haber hecho cosas ilegales, siendo que la Asamblea no tiene al parecer el criterio para determinar qué es o no ilegal, sino que yo soy de la hipótesis que la Sala le va a dar la razón al Banco Central. Sí. Porque él hizo lo que la ley le permite. O sea, ahora, desde el momento... lo que debería resolver es la ley. Desde el momento en el que el Ministerio Público allanó a su jefe, porque su jefe había... No, porque fue el CONACYF. El CONACYF porque el CONACYF había impedido al Banco Central, es como, madre, retire esa denuncia. Ajá. Desde que el Ministerio Público allanó por eso, ya uno ve que, madre, el Banco Central es el que va a salir tanto ahí. Porque la ley está como está. Y el informe, bueno, que yo recuerde, no hace las recomendaciones de qué hay que cambiar en la ley para que no se pida. Yo creo que Jorge Engo tenía un proyecto. Menciona 3 proyectos que deberían aprobarse. Que es lo que debería avanzar. Entonces, si lo que quieren es resolver lo que pasó, tienen que cambiar la ley. Porque la Sala les va a dar la razón. Sí. Y una vez que la Sala les dé la razón, va a ser más complicada cambiar la ley. Porque entonces ya el oficialismo se va a montar sobre eso para decir que todo es legal. 23,80. El
el oficialismo apoyó el informe de minoría que presentó Sofía Guillén, porque Sofía Guillén dice, vea, dice que francamente la ley se lo permite. Está mal, pero lo que está mal es la ley. No, todos los que hayan hecho, digamos, alguna vez un instrumento estadístico anteriormente saben que estas cosas se hacen así y que el hecho de que se hayan usado datos no anonimizados no quiere decir ese tipo de cosas. Entonces el oficialismo correcto. Lo único que el informe tiene que sí es importante y que el Banco Central sí reconoció fue que envió una solicitud de información de cosas que no requería a varias entidades financieras y por varios meses, o sea, como por 4 meses. Y el BCR sí salió a decir como, ok, el BCR, el Banco Central, sí salió a decir, ok, no, eso no me equivoqué, ya no lo encontré. Ajá, exacto. Sí. Ese es el único error en todo este proceso que yo he encontrado del Central. Los 3 proyectos que se recomiendan son el 24023, que es de Dengo, y el Liberal Progresista, Nueva República y la Unidad, que reforma varios artículos del Sistema Estadística Nacional. El 23980, que es de la Unidad, para proteger el uso de datos sensibles de los usuarios y consumidores del sector financiero. Y el 23097, que es la Ley de Protección de Datos Personales del Liberal Progresista, que ya está dictaminada. Pues sí, que avancen en sus proyectos. Es más importante que avance este informe. Ajá. Le piden a la Sala Constitucional que resuelva rápido lo que está ahí pendiente, al presidente que destituya a un Roger y a la Junta Directiva del Banco Central que meta en cinta a doña Hazel. Jesucristo. Muy fuerte. Obviamente, de la discusión, yo vi esa comisión, la vi en vivo, y de la discusión, francamente, la comisión sí se evidenció un poquito que el tema de pedirle la renuncia a Roger es un tema político, tipo de cambio. Es el tipo de cambio. No tiene nada que ver con el uso de datos ni esta solicitud. Es una represalia por el tipo de cambio. Sí. Y por la insistencia del Banco Central a no hacer nada. Sí, aquí no va a ser suficiente. A ver, ellos fundamentan el que el Banco Central cometió una ilegalidad porque aunque los datos crediticios son datos privados de interés público, ¿verdad? La hipótesis de ellos es que todo el conglomerado de datos que pidió el Banco Central permite hacer un perfil socioeconómico que es un dato sensible y por el que se tenía que pedir consentimiento informado. No necesariamente. Ahora, porque hay 2 leyes y hay una que dice que no, la del sistema estadístico, no incluye características socioeconómicas dentro de las variables de datos sensibles. Pero bueno, en fin, de nuevo, arreglen la ley. El tema en todo caso, y esto yo lo había comentado, yo no sé si lo discutimos, fue que las sentencias de la sala lo que hablan es de datos crediticios, pero se refieren a datos de comportamiento crediticio, si usted pagó a tiempo o no. Lo que el Banco Central estaba pidiendo es como, este tiene un crédito de una casa en tal terreno propenso a inundarse. Eso es lo que el Banco Central estaba pidiendo. En teoría. Pero eso no es un dato de comportamiento crediticio, que fue lo que la sala dijo que es un dato de interés público. Es un dato crediticio, que es diferente. ¿Entendés? Yo ahí, al menos yo personalmente, estas 2 cosas suenan que son diferentes. Una sí es un dato privado de interés público, si pagas o no a tiempo un crédito, porque eso depende de la estabilidad del sistema financiero. Pero otra cosa es que alguien ande preguntando si vos tenés créditos y dónde los tenés. Eso es lo que me parece que es diferente y que me parece que ahí es medio sketchy el tema de los datos que mandó a pedir el banco. Claramente. Ahora, de nuevo, cambien la ley. Sí. Cambien la ley del Sistema Estadística Nacional porque ahí es donde abrieron el portillo. Pero el Banco Central mandó un comunicado defendiéndose. No dijo nada. O sea, dijo lo mismo que ha hecho desde siempre. Pero lo mandó, pero respondió, digamos. Y lo que queda ahora es que se programe una fecha de votación del informe en el plenario. Correcto. Que igual no hace nada, o sea, no es como que queda destituido si se lo prueba. No hace nada. Se manda una copia al Ministerio Público y una a la Procuraduría. Técnicamente, el presidente no puede destituir al presidente del Banco Central. Él está protegido. No es como los ministros. La ley del Banco Central para su independencia protege al presidente que abrir un gobierno. Exacto, no lo puede nada más despedir. Como despide un ministro o como puede despedir al presidente de la caja. Sí, porque se supone que el puesto del Banco Central no está politizado. Exacto. Entonces, lo que le están pidiendo al presidente ni siquiera lo puede hacer. Realmente. Pero bueno. Pasemos a investigaciones para sobre ese tema. En Jefes de Fracción se anunció de que el Liberal Progresista, Nueva República y el oficialismo están en contra de prorrogarle el plazo a la comisión del CINART. No, y ya es hora de que cierren eso. También vayan cerrando. Concluyan, ¿no? Cierres, muchachos, cierres. Son muy importantes los cierres en la vida, pero bueno. Dale. Más allá de eso, pasemos al siguiente tema que fue el rechazo a las
terna de la defensora de los habitantes para el puesto de la defensoría adjunta, o sea, su suplente básicamente. El segundo al mando de la defensoría. La defensora había propuesto a 3 personas que eran Argentina Artavia, ¿cómo se llaman? El otro. No recuerdo. Lucho. No recuerdo. Bueno, recomendó a 3 personas, de las cuales... La Comisión de Nombramientos recomendó a doña Argentina. Correcto. Nadie recuerda a los que no son recomendados. Pero sí votaron por ellos, digamos. No, se la votaron. Eso fue... No, en comisión. Qué raro. En comisión sí. votaron, Liberación Nacional específicamente votó por otro de los candidatos y no por Argentina Artavia, que tuvo los votos del Frente Amplio, de Eliezer Feinsack y... El Frente Amplio, el Liberal Progresista. Ajá. No, el PUS no. Fue Gloria Navas. Nueva República. Ajá. Ok. El tema es que no dieron, o sea, no se discutió No se votó. Ya, aquí lo tengo. Fue el Frente Amplio, Carlos Felipe García, Dinora Barquero y Nueva República. El Liberal Progresista votó en contra de ella. Sí. No, pero ahora en comisión. No, yo estoy viendo la votación en plenario. Exacto. Pero bueno, el tema es, los otros 2 personas eran Argentina Artavia, Adrián Portugués Guzmán y Fabián Campos Bulanguer. Por algún motivo pensé que había un Jorge ahí metido. No. En el informe, el dictamen es muy gracioso porque el diputado Alejandro Pacheco dice es que estas personas no tienen perfil de defensor, tienen perfil de asesor. Lo cual es algo temerario para alguien cuya experiencia para ser diputado era ser asesor. Pero bueno, nadie les juzga a ellos sus perfiles cuando los eligen. En fin, las críticas eran como... y Pilar Cisneros fue la que presentó el informe de minoría y decía... no tienen el perfil suficiente. O sea, yo no sé qué es lo que quieren. No, a mí no me queda claro. Es como esta persona no es suficiente, pero no dicen como qué perfil debería tener. O sea, no están pidiendo años de experiencia, no están pidiendo... O sea, Alejandro Pacheco se fue a decir que es que el defensor adjunto usualmente la defensoría le dejaba la parte administrativa, entonces que debería tener funciones, experiencia en la administración. Esta gente eran sociólogos y politólogos, si no me equivoco. Pero bueno, el informe de Pilar no dice qué es lo que quieren. Lo único que dice es como, no queremos a estos 3. Sin mayor razón. Porque cuando le mandaron... La comisión mandó a preguntarle a doña Angie. La comisión mandó a preguntarle a doña Angie ¿por qué escogió estas 3 personas? Que justifique... Ajá, y ella hizo una justificación general de por qué las escogió, la que resultó insuficiente para la comisión. Okay. Y entonces se sometió el informe de votación de mayoría del plenario y ahí solo el Frente Amplio, Nueva República y Dinora más Carlos Felipe votaron a favor de doña... Ellos son miembros de doña Argentina. ¿No? Sí. Usualmente. Y fue muy raro porque, aunque había un debate arreglado para hablar de esto, nadie habló. Liberación no habló, la Unidad habló y Nueva República no habló. Fue nada más como... Y el Liberal Progresista tampoco habló. Exacto. Entonces, algo pasó respecto a lo que pasó en la comisión versus lo que pasó en plenario. Correcto. Que es lo único que podría especularse. Es que si nadie habla, digo, no puede saber. Si nadie dice nada, es muy difícil. Exacto. Entonces... Resulta y acontece que doña Argentina está casada con un señor... Un exdiputado de Liberación Nacional que fue asesor de Chávez. Al que Chávez le pagó para un asesor. Ahora, si eso fue la razón para no nombrarla, con razón no dijeron nada. El problema es que por eso no dijeron nada. O sea, sí, porque le estás cobrando a una mujer los pecados del hombre. Básicamente. Y si eso fue lo que hizo Liberación, pues no tenemos forma de saberlo porque no dijeron por qué estaban en contra. Aunque, si voy a defender, en comisión, las 2 diputadas de Liberación votaron por el otro candidato, no votaron por Argentina. O sea, esto venía de la comisión. Liberación no quería que fuera Argentina. Y bueno, la defensora envió su comunicado lamentando la decisión. Incluso hizo una afirmación temeraria. Hizo una afirmación temeraria de que... podía limitar la independencia del órgano. A ver, a Catalina Crespo le rechazaron también la primera terna que presentó y tuvo que presentar otra. Es usual. Digamos, no es algo extraordinario que la Asamblea rechace nombres. Se lo hacen al Poder Ejecutivo cada rato con la receta. El único lugar donde no he visto que rechacen nombres es en el Banco Central. Por cierto. Sí. Dato random.
todos los demás es usual que se los rechacen. Pero bueno, estamos con ese tema, ¿verdad? Bueno, ahora la defensora tendrá que hacer un nuevo proceso, un nuevo concurso, proceso de entrevistas, escoger 3 nuevas candidaturas Y la comisión de nombramientos repetir todo. hacer una buena justificación de por qué esas 3 personas. Porque eso fue lo único que le reclamaron. Sí. Y ahorita y seguro los próximos también lo rechazan y el PUSC sale con un proyecto para que la Asamblea nombre directamente al defensor adjunto. Sí, bueno, porque recordemos que esto es así porque la ley expresamente dice que es la defensoría la que presenta la tercera. Es como con los magistrados suplentes, que Correcto. tiene que escogerse de la lista que mandará. De ahí es de donde se deriva probablemente Correcto. esa forma. Pero bueno, pasemos a la sección favorita del público. Lucho, pregúntale a Lucho. Esta semana no tenemos tantas preguntas. Muchas gracias. Son preguntas complejas las de esta semana. Muchas gracias a todas y todos por sus comentarios. Por un tema de tiempo no los leemos en vivo, pero se los agradecemos. Vamos a leer las preguntas. La primera pregunta es de MD Lizón. ¿Qué cambios se pueden o se deberían de hacer en la sala constitucional para que se resuelvan con mayor eficiencia los casos que atienden? ¿Qué cambios dependen solo del Poder Judicial? Lucho. Cambios que dependen del Poder Judicial es quitarse la carga administrativa. Ajá. Eso es lo primordial. Eso es lo primordial, pero eso también hay leyes. Sí. O sea, la ley orgánica del Poder Judicial define qué temas ve el... Por eso deberíamos ve la sacar a la sala constitucional de la Corte para que no tengan funciones administrativas. Y entonces, al haber menos magistrados dentro de los cuales repartirse eso, la Corte finalmente se dé cuenta de esto es insostenible, tenemos que quitarnos todo esto de encima. Correcto. ¿Verdad? Pero a nivel de sala, a ver, la sala ya sesiona para votar asuntos martes, miércoles, Jueves y viernes. viernes. No, jueves no. Viernes. Martes, miércoles y viernes. Martes y viernes. Martes se ven recursos de amparo y habeas corpus fáciles. Miércoles se ven temas de constitucionalidad y habeas corpus. Complicado. Y los viernes se ven amparos y habeas corpus complicados. Eso. Correcto. Ahora, a ver, yo creo que la sala es relativamente eficiente. En Sí, la o sea, mayoría de cosas. O sea, si ustedes ven estadísticas de tribunales constitucionales en el resto del mundo, yo creo que la sala es la que más La que asuntos más entran y resuelve. resuelve. Y la que más rápido lo hace en la mayoría de los casos. Ahora, para agilizar esto, para que los magistrados puedan tal vez enfocarse en temas más complicados, yo, de nuevo, con mi idea de... Tribunales de... No necesariamente, porque eso es controversial y además puede ser un toque caro. Démosle papel a los suplentes. Eso es más caro. ¿Ya? Eso sería más caro porque tiene salario magistrado. No es juez. Pero, La diferencia es el pero es doble. que tribunal de amparo, juez, Sí. secretario, Pero bueno, para darle funciones a los... Esos o sea, yo haría sesiones de votación, no sé, o sea, si ya sesionan martes, Ahora, no miércoles y serían suplentes. viernes, meterlos a sesionar jueves. Sí, pero es que ya no serían suplentes. Digamos, sería pervertir la función del magistrado Sí, suplente. pero a ver, es lo que se necesita, digamos, es quitarle, Quitarle, o sea, si queremos que sea más ágil, quítenle la carga administrativa. Eso es la reforma. no es tanto eso, es que es por la cantidad de asuntos que ya están entrando. Ya van por la sentencia de 10,000 y estamos en abril. Son casi 30,000 al año. Ajá. O más de 30,000 al año. Sí. El año pasado fueron como 32, si no me equivoco. Pero bueno, Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por tanto asunto de garantías que entra, ya no pueden ver asuntos de control de constitucionalidad. Tribunal de Garantías, lo que dije yo. Muy caro. A mí es más barato que meter a los suplentes. Pero bueno, Muy caro. en fin, ¿qué cambios dependen del Poder Judicial? Casi que ninguno. O sea, esto es reforma legal. Sí. Bueno, y en todo caso, la ley de la sala necesita una reescritura completa porque la he estado revisando. Porque ahora vamos por eso. Ahora vamos a ver qué podemos proponer en esos temas. Oigan, la ley de la sala es tan vieja y desactualizada que todavía mencionan los terceros debates. Ustedes no se acuerdan. Pero en el 90 antes de los 90, los Habían proyectos 3 de ley debates. tenían que votarse en 3 debates. Correcto. Porque en la mayoría de los sistemas parlamentarios del mundo todavía existen los terceros debates. Por ejemplo, en el Reino Unido, en el Reino Unido es una debate interesante porque el primer debate es leer la propuesta. Ajá. Entonces, como, O sea, no es de... esto es lo que se va, esto es lo que entró. Ajá. La segunda es la fase de comité. Y si te están de acuerdo con eso. Y el tercer debate es la votación final. Es más pragmático, digamos, más bonito que aquí.
Pero Pero bueno, en el 93, 90 y algo, se aprobó una reforma constitucional que quitó el tercer debate, lo dejó solo el segundo, y la ley de la sala, que es de los... el 89. Ajá, no se ha actualizado. Por más reformas que le han hecho desde entonces, eso no se ha quitado. Sí, es una reforma estética, pero ajá. Y bueno, ¿y por qué estamos haciendo esto? Porque estamos viendo qué podemos hacer con el tema de las consultas de constitución. Ya vamos a llegar a eso. Perdón. ¿Cuáles consultas de constitucional? Ah, no, eso es otro tema nuevo, eso todavía no. Eso no es información pública todavía. La siguiente pregunta es... Que no, el proyecto ya está redactado. ¿Cuál es el procedimiento para llevar a un grupo de estudiantes de secundaria a la Asamblea Legislativa, Lucho? Lo tengo por acá. Dice, para que un grupo de estudiantes pueda venir a conocer nuestras instalaciones y servicios, únicamente deben enviar un correo electrónico a la señora Edith Paniagua Hidalgo, directora del Departamento de Servicios Bibliotecarios, Documentación e Información, a la dirección epaniagua@asamblea.go.cr. En la solicitud deben indicar datos como cantidad de estudiantes, el centro educativo o universidad que visita, la fecha que desean, entre otros. Pueden enviarlo con copia al correo biblioteca-consultas@asamblea.go.cr. Perdón, y para más información pueden llamar al teléfono 2243-2394 o al 2243-2253. Listo, muchas gracias, Lucho. ¿Cuál es el procedimiento a detalle para realizar un referéndum? Y si se puede tratar de cualquier tema. No. O sea, no se puede tratar cualquier tema. La respuesta- La misma ley dice cuáles temas no se pueden incluir. No se pueden someter a referéndum proyectos de ley en materia presupuestaria, o sea, los presupuestos, tributaria, los impuestos, fiscal, Impuestos. o regla fiscal, por ejemplo, monetaria, tipo de cambio. Tipo de cambio. O sea, si queremos dolarizar, no podemos hacerlo vía referéndum. No se puede dolarizar vía referéndum. Crediticia, Es una... créditos, Ajá. pensiones, O sea, no se pueden temas financieros. Básicamente no. seguridad, Temas de seguridad y aprobación de empréstitos y contratos, ni actos de naturaleza administrativa. ni temas de derechos humanos por... Ni temas de derechos humanos por Interpretación interpretación de la sala constitucional. Correcto. Esos son. Y el procedimiento. Procedimiento. Resulta que acontece que tenemos distintas modalidades de referéndum. Correcto. Entonces tenemos el referéndum de iniciativa ciudadana, Ujú. que se convoca con un 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral que firman. El Para el cual hay un plazo legislador... de 120 días para recoger las firmas una vez que se le aprueba el inicio. Sí, O sea, el proceso es, usted presenta su propuesta. ya iba a ir a eso. Dale. Estoy primero con las modalidades. El de Ok. iniciativa ciudadana, que es el de los ciudadanos firmando el 5%. El legislativo convocado por la Asamblea Legislativa con 38 votos. Y el ejecutivo, que también tiene papel legislativo, que el ejecutivo manda el proyecto como decreto a la Asamblea y la Asamblea lo tiene que votar con mayoría simple. Ajá. Si lo Para habilitar el referéndum. Correcto. Ahora, recordemos que hay dos caracteres. El referéndum es vinculante o no dependiendo de cuánta gente vaya a la cita popular. El del TLC fue vinculante porque llegó más del 40%. Que es el mínimo para los proyectos. Pero resulta que Mayoría acontece que el porcentaje es diferenciado si el proyecto requiere mayoría simple o mayoría calificada. Sí, si es un Si el proyecto sencillo. Si el proyecto no requiere mayoría calificada, el porcentaje mínimo para que sea vinculante, o sea, para que la propuesta se apruebe con el mero acto del referéndum, es que vaya el 30%. Si es un proyecto que en la Asamblea necesitaría 38 votos para aprobarse, requiere el 40%. Sí. Esa es De participación, digamos. el detalle. No el 40% a favor. Ahora, Sino ahora sí, porque es que ves, yo por eso decía, hay pocas preguntas esta semana, pero son preguntas densas, porque el tema del referéndum es un tema denso. no es denso. El tema del referéndum ciudadano. Cualquier persona va al tribunal, presenta la solicitud de recoger firmas con la propuesta que de verdad quiere redactar, que quiere llevar al referéndum. El tribunal remite el proyecto a la Asamblea Legislativa para que el Departamento de Servicios Técnicos, actuando como sala constitucional, Revisen. diga si tiene vicios Para que lo revisen. de forma o de fondo. Si los tiene que corregirlos el Departamento de Servicios Técnicos de oficio. Ajá. Corregidos, devuelven el tema al tribunal. El tribunal revisa en 10 días que no trate de ninguna de las materias que ya mencionamos. Y si considera que a pesar de lo que dijo Servicios Técnicos tiene vicios,
lo manda a consulta a la sala. O sea, el tribunal decide si va a consultar a la sala. Correcto. De hecho, creo que hay una reforma de ley para que la consulta constitucional sea obligatoria. Yo creo que ya se aprobó ya el proyecto Paola Vega. Ajá. Pero ese ya se aprobó. Pero eso es lo que te estoy diciendo. Que es que si el tribunal considera que el proyecto tiene vicios, se va a consulta a la sala. Es la ley 10.013. Okay. Ley para incorporar la consulta previa y facultativa. Es que ahí está el detalle. Sí, sí. Parece estiva. Sí, okay. Pero bueno, ajá. Eso se aprobó, entró en vigencia el 24 de agosto del 21. Si no hay vicios declarados por la sala, el tribunal autoriza la recolección de firmas, que es el 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón. O sea, no pueden recoger firmas antes de... No, tienen 9 meses para recoger las firmas, un mes prorrogable. Si no la reunión esa fecha, la propuesta se rechaza. Exacto. Y no puede hacerse en épocas electorales. Es que eso es que no puede hacerse la consulta, el acto de ir a votar en periodo, los 4 meses antes y 2 meses después de una elección. Yo ahora que lo hablaba con Maide, vi que hay el artículo 9 de esa ley es medio gracioso porque dice como de no resultar verificable, o sea, el máximo margen de firmas no verificables es 15%, y yo es como le van a cobrar 15% de firmas falsas al tribunal. No. Pero bueno, eso es lo que dice ahí, es que el máximo tolerable de firmas que no puedan verificarse es un 15%. Ahora, ¿se podrá firmar digitalmente? Ahora, no. Firma digital. No, eso no está contemplado en la ley. No. Porque además, es que no, porque en todo caso el tribunal lo que verifica es el garabato que uno hace. Pero por eso debería habilitarse una forma en que usted pueda y esto porque además pasar proyectos de ley con firma digital. Pero ¿cómo? O sea, es que el acto de verificación de la firma digital en todo caso lo hace el sistema del Banco Central, no el tribunal. Sí, pero, man, no voy a entrar en detalles. Habilítelo. Yo estoy de acuerdo con vos. Por ejemplo, porque está establecido así en la ley, yo igual sigo necesitando un notario que me autentique las firmas. Correcto. Cuando presenta acciones de inconstitucionalidad, aunque tengan firma digital. Pero bueno. Referéndum legislativo. Todo eso era solo el referéndum ciudadano. Ve el montón de trabas que hay, ¿verdad? Referéndum legislativo. Tienen que presentarlo uno o más diputados. Eso es un proyecto de acuerdo legislativo, no es un proyecto de ley. Presentado por uno o más diputados, acompañado del texto que se quiere someter al referéndum. Tiene que ser en sesiones ordinarias y tiene que aprobarse con 38 votos. El acto de acuerdo. Ajá. Iniciativa del Ejecutivo. El Ejecutivo lo manda como decreto a las autoridades. Ajá. Y es mitad más mayoría simple. Mitad más uno. Exacto. Correcto. No, esos nunca se han aplicado. O sea, solo hemos tenido un referéndum. Eso y fue en el TLC. En el TLC se hizo por decreto ejecutivo. Decreto aprobado por la Asamblea. Sí, Arias mandó el decreto y la Asamblea lo aprobó, mayoría simple. Claro, la Liberación tenía ¿cuántos diputados en aquel entonces? No hace falta. ¿Y vasos? Pero bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Esta es más sencilla. Es ¿cómo se puede revivir un proyecto muerto? ¿Terminar de leer? No. ¿Terminar de leer? No va a terminar de leer. Es que Ronald Hernández pregunta... Don Ronald nos mandó... Ajá. Como ejemplo, el Colegio Profesional de Filólogos. Sí, yo leí esa pregunta y yo, ¿pero por qué quiere revivir un colegio profesional de filólogos? Eso no es la pregunta, Lucha, eso es un ejemplo. Pero, ok, bueno, si lo está haciendo como ejemplo está bien. Pero si lo que quiere es que se cree un colegio profesional de filólogos, ¿por qué? ¿Por qué, Ronald? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero bueno. ¿Por qué? También deberían abolir los colegios profesionales, salvo el de Derecho y el de Medicina. Todos los demás sobran. El de psicólogos, pero bueno, métanos al colegio de médicos también. ¿Cómo se revive? Hay que presentarlo, ¿no? Presentarlo de nuevo. Se tiene que volver a presentar. Eso es todo. No hay nada más que hacer. Y porque muerto estamos entendiendo que es un proyecto que ya está archivado, ¿verdad? Si es un proyecto que está inactivo, lo que se presenta es una apuesta a despacho que lo revive y lo mete en agenda. Siempre y cuando no se haya vencido el plazo 4 años. Ahora, la segunda parte de la pregunta es top 5 proyectos chayotes presentados últimamente. Todas las declaratorias de cantones, todos los nuevos cantones, todos los benemeritazgos, todas las ciudadanías de honor. Que ayer presentaron como 6. 4. Sí, Luz Mari metió 4 proyectos para todas las que le rechazaron porque cambiaron el reglamento. Pero bueno, la última pregunta es Marco Astúa y nos dice ¿qué hizo al final el Progreso Social Democrático con el proceso para sacar a sus diputados y declararlos independientes? No tenemos. Ya habíamos respondido esa pregunta antes y no ha pasado nada. Era que apenas había pasado el periodo, las elecciones municipales. Progreso tuvo que renovar estructura ética, comité superior, todo esto. Entonces, hasta ahora, digamos,
podría estar más o menos haciendo la imputación de cargos, dando la audiencia y toda la cosa. Correcto. Pero bueno, Es un proceso largo, ¿no? ay, había otra pregunta, sí es cierto. Y luego puede Pero es que pasar. las preguntas nos mandaron por YouTube. La tengo aquí, dice que si cabe alguna acción legal que uno pueda hacer contra el presidente por prevaricato. Ahora Sí. que la Contraloría le volvió a jalar las orejas con lo de intentar hacer a dedo la contratación de la obra de la Marina de Limón y el puerto de cruceros, como que lo sigue haciendo solo por joder y decir que no lo dejaron trabajar, entre paréntesis, solo por querer brincarse la ley. La pregunta la hizo ese Dosman Vargas. A ver, por todos esos casos hay investigaciones. Ajá. Y lo otro es, en este caso, el Hapdeba No tiene investigación penal. todavía. Pero se puede denunciar, uno puede presentar la denuncia de la fiscalía con el, ¿cómo se llama? La revelación de hechos. Ahora, en este caso no es él, es Hapdeba a quien habría que denunciar. Él no, aunque sea él la mano detrás de la movida, digamos, no sería él específicamente. Hapdeba tendría que ser como si fuera orden presidencial. Pero en todo caso es que, a ver, prevaricato es emitir resoluciones contrarias a la ley. Aquí no estamos ante el escenario de como No porque el presidente desobedeciendo a la Contraloría. no han hecho nada todavía. Exactamente. Sí, en este caso no creo que... Prevaricato no cabe ahí. No, Si el presidente comete prevaricato, claro que se le puede denunciar. correcto. Ya eso es otra cosa. Pero bueno, pasemos a las mejores y peores ideas de esta semana. La nueva miembro oficial de esta sección es doña María Marta Carballo. Toda la semana sale con una mala idea. Esta es la nueva Hilbert. Pero bueno, la señora presentó el proyecto de ley para resolver el tema del que se quejó el presidente, para que Hapdeba pueda hacer alianzas estratégicas referidas al desarrollo de proyectos de infraestructura. A ver, y aquí hay un tema básico, y es que usted puede hacer la alianza estratégica. Ese no es el Para que el problema, gobierno pueda hacer en Limón lo que no puede hacer con Ciudad Gobierno. básicamente. Pero usted puede hacer la alianza, pero esa alianza tiene que ganar la licitación. Ese es el tema. Porque como es obra pública, tiene que ir a licitación. Eso es lo que la Contraloría ha dicho reiteradamente y lo que el gobierno, por alguna razón, no quiere hacer nunca, el proceso de licitación. Pero bueno, se le va a ir los 4 años en eso. Una buena propuesta presentada esta semana, la de don Jorge Dengo Rosabal. Nos está heredando soluciones y no problemas antes de irse. Presentó el proyecto de ley para reformar el reglamento de la Asamblea Legislativa y precisar el procedimiento de consulta del Tribunal Supremo de Elecciones en la Corte Suprema de Justicia. Lucho, ¿puedes hablar del, ¿Puedo decirlo? puedes hablar del proyecto? Eso lo hablamos en el podcast de la semana pasada, a raíz de lo que pasó con el proyecto para regular el lobby, Correcto. que la Corte dijo incide en mi organización y funcionamiento. Y calificó la votación, Calificó la que es el problema a fondo. El inicio del episodio anterior fue quejándonos de la Corte. Correcto, y así se llamaba el título, la Corte va de Su responsabilidad. responsabilidad porque hacen el procedimiento mal. Pues bueno, redacté, ya les había dicho en nuestro programa que estábamos redactando una propuesta de reforma del reglamento. Correcto. Al final hicimos 2 propuestas, una suavecita y una... A ver, Podría considerarse agresiva. no es agresividad, una en la cual se determinan qué es organización y funcionamiento según la jurisprudencia de la sala. O sea, qué ha dicho qué es y qué no es, para que el servicios técnicos o el directorio digamos, sepa cuándo hay que consultar. Y la otra, que la consulta diga si están a favor o en contra. Correcto. Básicamente, que dejen de evadir su responsabilidad. Cuentas claras, chocolate espeso. Ok. Gracias a don Jorge por adoptar el Correcto. Y proyecto y a los 8 8 adicionales que quiero ver. Iba a revisar quiénes son, pero... los 6 del PLP, está todo el perfil. doña Olga Morera de Nueva República, doña María Daniela Rojas de La Unidad y don Gilbert Jiménez de Liberación. Deja de criticar a Hilbert. Sos vos. Un gran Hilbert. Pero no, esperemos que la reforma pase. Lo que necesitamos ahora es que alguno lo plantee en las jefaturas de fracción para que lo metan en la agenda. Correcto. A ver, y esto le ayudaría a la Asamblea a tener más claridad con estos proyectos de seguridad. Les estamos haciendo un Entonces, favor. les estamos literalmente haciendo un favor y además le estamos poniendo a la Corte que cumpla con su trabajo, que es tomar posición. Haciendo así a los proyectos. magistrados de la Sala Tercera. Básicamente. En fin, por eso le damos el reconocimiento de diputado de la semana a don Jorge Dengo y además porque ya casi se nos va. Le quedan 12 días como congresista que debemos reconocerle su labor a lo largo de estos 2 años. Es Vamos a tener entrevista con él. posterior, No sabemos si graba. posterior a que deje la asamblea. No sabemos si graban. Definitivamente, Luigi dice que sí. definitivamente ha sido de los mejores congresistas que ha tenido esta asamblea legislativa. Es una lástima que se vaya. Hemos tenido Logró la reforma el marchamo y dijo, bueno, mi trabajo aquí está terminado, me voy. A pesar de que hemos tenido nuestras diferencias, sigo considerando que es uno de los mejores que hemos tenido. La única diferencia con él ha sido por lo de la lista negra.
hemos tenido varias diferencias. ¿Cuál otra? En otros temas, ¿no? Con el tema del marchamo yo no he estado a favor. ¿Qué es? Yo siempre te he dicho, ese tipo de exoneraciones exoneran a la gente que más plata tiene. Ajá. Es como la exoneración a los autos eléctricos. Que es exonerar, o sea... Mi padrastro está muy feliz con esa exoneración. Ajá. Pero bueno, más allá de eso, o sea, la mayoría de diferencias en temas tributarios, claramente. Y de cómo deberían cobrarse los impuestos. Por ejemplo, el impuesto a las casas que se alquilan, reducir el IVA. Sí, yo creo que eso, en ese sí no estoy de acuerdo, porque yo creo que lo que va a hacer es como incentivar que sigan aumentando los alquileres. Puede ser, pero lo que él dice es que hay una alta evasión. Yo lo que digo es que la evasión no se lucha necesariamente reduciendo los impuestos. Desde la tesis de que... Exacto. Pero bueno, más allá de las diferencias concretas, siempre ha sido uno de los mejores congresistas que hemos tenido. Le agradecemos, siempre ha tenido... Buena apertura con nosotros y a las críticas, aun cuando hemos tenido nuestras diferencias. El otro gran proyecto que se presentó esta semana, sorprendentemente, es de Pilar Cisneros. Esto es algo que yo pensé que nunca jamás en la vida iba a decir. Lucho, ¿qué fue lo que presentó? Doña Pilar... Vos estabas más emocionado que yo. Sí, por supuesto, porque ustedes saben muy bien, los que son habidos oyentes de este podcast, de que podcast tras podcast hablamos negativamente de doña Katia Rivera, diputada de Liberación, por arruinar... Y de Melina Hoy. ¿Por qué doña Melina? Porque ella movió el del 25 de julio. Ah, pero Katia es como la que ha sido más consistente, digamos. Por arruinarnos el traslado de los feriados. Katia se ha enfocado en borrar el legado de Roberto Thompson de mover los feriados sin importarle que era su propio partido, pero bueno. Sí. El traslado de feriados a lunes. Entonces, Pilar... Doña Pilar ya había anunciado como... O sea, yo voy a meter un proyecto para que esto se haga permanente. Primera sorpresa, Pilar presentó un proyecto. Segunda sorpresa, es un buen proyecto. O sea, sí, esto es algo nuevo. Nunca visto. Vean, nos va a ser en esto. Estábamos discutiendo antes de grabar el podcast si le damos el diputado de la semana. May la vetó. Yo no la veté. May la vetó. Yo dije que no se lo merece. May la vetó. Esta semana estuvo Limón gritando en contra de la Contraloría. Sí, no puede ser reconocido esta semana. Ese es el problema. No, o sea, no se le puede reconocer porque... Y llegó a la comisión de bloquear el proyecto. Una de cal versus una camioneta de arena. Exacto. Pero bueno, Lucho, el proyecto. Entonces, sacarse una mención de honor, bueno, doña Pilar presentó un proyecto muy bueno. Yo estoy muy feliz con ese proyecto, ojalá se lo aprueben. Es para hacer permanente el traslado de ciertos feriados y en ese sentido, los que no se trasladarían, porque es más fácil decir los que no se van a trasladar, son el 1 de enero por obvias razones, el del jueves y viernes santo por obvias razones, el del 1 de mayo, por obvias razones, o del 15 de septiembre por obvias razones, y el del 25 de diciembre por obvias razones. Traslada el del Día de las Madres. Lo pasa. Y aquí va a ser eso va a ser un problema. Eso va a chocar con doña Katia Rivera. Lo que hace es pasarlo al lunes de la tercera semana de agosto. Ese es el detalle. Todos los demás los pasa al lunes siguiente. Ajá. Y hace el fin de semana largo, que es lo que queremos. Hay uno del Frente Amplio que creaba puentes, además. Un proyecto que, o sea, no solo el feriado, sino que si cae... no recuerdo si... Es que es que ese no era que se trasladaba. Ese era que si queda jueves ensanguchado. Te dan o sea, feria del viernes, que eso sí es primer mundo. Claro. Eso sí es primer mundo. Pero bueno... Yo me conformo con muy poco. Yo me conformo con que hagan un par de feriados. Vea, menos cantones... Que hacer sustituciones. Menos cantones, menos símbolos nacionales, más feriados. Gente, ahí sí se enoja. Lo podemos. Ahí sí se enoja caer. Lo podemos. Nunca vamos a vivir bien. Pero bueno, otros proyectos que vale destacar esta semana. Don Gilbert Campos del PLP presentó dos. Gilberto Campos, perdón. Sí. Presentó dos. Uno, para que se pueda autorizar el uso, el aprovechamiento de agua para actividades agropecuarias. O sea, patrimonio natural del Estado, parques nacionales y zonas protegidas. Se pueda utilizar el agua para actividades agropecuarias de bajo impacto. Ajá, esta es una mala idea. O sea, no me parece un buen proyecto. Y yo creo que alguien que sepa más del tema de aguas y terrenos debería revisarlo. El otro es para que el MAC, o sea, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, tenga que destinar el 2,3% del presupuesto de SENASA a organizaciones y asociaciones que realizan actividad relacionada a bienestar animal. Exacto, rescates de perros y demás, establece qué organización, o sea, que los requisitos que tiene que cumplir la organización
quién aprueba el presupuesto y si hay que devolver recursos. O sea, ese es un buen... Ley para darle dinero finalmente a territorios Ajá, ley para fortalecer las asociaciones y organizaciones de bienestar animal. Entonces, porque a ver, también una de cal y una de arena. Porque la del agua hace dudas, pero la de las organizaciones todo bien. Sí, en todo caso creo que debería, francamente, aumentarse el presupuesto a SENASA, porque SENASA actúa siempre tarde, ¿verdad? Y tiene muchas limitaciones de cuándo puede intervenir. Entonces, está en propiedad privada, no puedo meterme si no tengo autorización, y toda la cosa, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, ese proyecto me suena muy bien. exacto. Esas son las mejores y peores de esta semana. Cuando terminamos, esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos la próxima Pulmón semana. en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.